Dijimos, tenemos que hacerles algo para que le bajen a su pedo. Siempre que digo eso termina mal. El profesor se estaba sentando lentamente. Bueno, no lentamente, le estoy haciendo la mamada. El arrimón de la muerte. Dicen que cuando eres un bebé no sabes lo que haces. Sin embargo, creo yo que cuando vas en la secundaria tampoco lo sabes. Pero es que estás chavo y todo se te hace fácil. Y no les mentiré, yo todavía tengo bastantes, pero bastantes cosas que contarles de la secundaria. Sí, güey, sí, ninguno de estos videos que ven en pantalla basta. Todavía faltan más y más y más para su desgracia. Ahí les va otra, toda la gente que cada video me comenta: ay no, yo extraño los videos de historias de Luis. Cabrón, nunca los he dejado de contar, no mames. Pero hey, la espera terminó. Y ya extrañaba decir esto. Pero amigos, pónganse cómodos. A la verga, qué bonito se siente. Deja de hacer tu tarea, güey, te doy permiso. Desestrésate, te lo mereces. Tómate un pequeño descanso. Tráete tu comida y disfruta de unas nuevas historias chiquititas de la secundaria. Y sí, güey, dije chiquititas, cortitas. Yo sé que este video puede estar largo. No tengo ni puta idea de cuánto va a durar. Pero es que en realidad no es una historia, son varias. Tal vez solo sean 2, o 3, o 4, o 5. Las que quepan en este video van a estar. Esto es historias chiquititas. Los viejos seguidores ya saben qué pedo, ¿o no? Y si tú todavía no eres suscriptor, pues hey, no has llegado tan tarde. Todavía estás a tiempo para picarle abajo en el botón de suscribir y no perderte de los siguientes videos, que pues van a estar chidos. Dale para abajito y pícale. Ah, y activa la campanita, que también es muy importante. Y aprovechando que ya estás por acá abajito, pues chúpamela. No te creas. Pues también dale un like a este video. Es más, vamos a ponerle meta y yo no la voy a decidir. A ver, voy a ver qué hago. Oye Siri, dime un número del 1 al 170,000. El resultado es 156.876. Ah, te mamaste, si es un chingo. Se puede llegar, vamos a ver si es cierto. Y por aquí tengo mi pequeño libro de historias, amigos, que como pueden ver ya está muy empolvado. Ya está muy viejito, amigos, y es necesario decirles que las historias que van a escuchar a continuación son historias viejas, güey. Viejas, de hace 5 años o más. Aclaro esto de una vez, porque yo sé que en este video voy a contar historias que están pasadas de verga. Donde, por ejemplo, tristemente antes, hace 5 años, el bullying era algo normal. Sí, estaba culero, pero hey, no había pedo. Pero bueno, ya mejor me callo y empiezo a contarles esto. Empecemos con esta maquinita del tiempo. En la escuela siempre hay de todo, desde el perro que se mete al salón hasta el pinche loco que se sacaba el pito en las clases. Comencemos con el video. Creo que todos los que estamos aquí viendo este video hemos tenido a ese profesor que tan solo con verlo era tipo muy aburrido. Y ojo, no la materia, no matemáticas, no literatura, no química, nada, mis huevos. El profesor era el aburrido. Y una vez dada esa pequeña introducción, déjenme presentarles a Fox. Bueno, el profesor no se llamaba Fox, así le decíamos. De hecho, realmente nunca supe cómo se llamaba ese profesor, pero todos le decíamos Fox. Y si se lo preguntan, pues le decíamos Fox porque... que no mames. Porque el profesor... Es que no puedo. Es que el profesor tenía un gran... Es que el profesor tenía o tiene un gran parecido al expresidente de México, Vicente Fox. Y por eso le decíamos así, ya. Y lo impresionante era ver cómo a Fox le valía cantidades inmensas de verga su clase, güey. Porque realmente, güey, no le importaba. A ver, güey, les voy a poner un ejemplo para que vean. Hagan de cuenta que Fox llegaba al salón, ponía una actividad en el pizarrón, se sentaba y... se dormía, güey. Se dormía en la silla. Y obviamente, cuando tú terminabas la actividad que puso, tenías que ir a despertarlo para que te revisara. Y por si fuera poco, te revisaba lo que fuera, güey, neta. Hubo una vez que un compañero escribió la letra de una canción como si fuera una actividad de Fox y el vato se la revisó, güey. Así de verga le valía. Oh, pero ojo, siempre que lo despertabas, hacía esto. Presten atención que solamente lo voy a hacer una vez, güey. Nunca he hecho esto. Despertabas a Fox y hacía esto.
y te revisaba. Ah, escupía en un bote de basura, no en el suelo. Eso sí está cabrón. Pero Fox escupía en la pared, güey. Hijo de la verga. Bueno, también nosotros nos pasábamos de verga, porque el vato cuando se levantaba para irse al baño y dejaba el salón solo, nosotros íbamos a su escritorio y pues casi siempre dejaba un termo con café. Y pues bueno, le tomábamos y ahí lo dejábamos. O sea, también nos mamábamos nosotros. No somos inocentes. Entre muchas otras cosas. Solamente que llegó un día en el cual sí nosotros cruzamos la raya. Y recuerdo perfectamente esto. Era un 18 de octubre del año 2014. Estoy mamando. No me acuerdo tan a detalle, pero lo que sí recuerdo y necesitan saber es que cuando empezó el día estaba súper nublado. Mucho frío, vidrios empañados. Y no lo digo por relleno, de verdad necesitan saber esto. Quédense con ese dato. Y la primer clase del día pues era con Fox. Fox, es que no mames. Empezó la clase, Fox puso una actividad en el pizarrón y luego se fue al baño. Qué raro de él. Y yo pues estaba en mi asiento tratando de hacer la actividad, pero pues me distraigo bastante. Tanto así que vi hacia abajo, al suelo, y quién sabe cómo chingados, güey, pero vi un alfiler, una aguja, no sé cómo le digan, pero esto que están viendo en pantalla fue lo que me encontré. Yo levanto esa madre y rápidamente pensé una estupidez de la cual me arrepiento. Y me pongo de pie y me voy al asiento de mi amigo Chuy para comentarle la idea que se me ocurrió. Y sonará tonto, pero de verdad me arrepiento, porque yo soy de esas personas que piensan muchas estupideces, pero no mido mis palabras y a veces digo cosas fuertes y a mis amigos les gustan y a mí no. ¿Me doy a entender? Así soy yo. Pero bueno, sin rodeos, le dije a Chuy, güey, vamos a poner el alfiler en la silla del profesor. Güey, mi compa se cagó de risa, güey. Dijo, no mames, Simón, güey, hay que hacerlo. Y el vato dice, y lo cito, no recuerdo exactamente qué dijo, pero fue algo así como, güey, imagínate que el profesor llegue y luego cuando se sienta a la silla grite, ¡ay, mi culo! Algo así, güey, lo dijo más gracioso él. Y mientras se reía, yo dije, ¡qué dolor! Chingas, güey. Ahí me quise echar para atrás, pero era muy tarde. Así que fuimos al escritorio del profesor a colocar la aguja. Y para nuestra suerte, fue muy fácil hacerlo, ya que la silla era de esas de tela con esponja. ¿Saben cuáles? Y pues al momento de hundir la aguja, pues no se veía, parecía invisible. ¡Au! Pero la aguja ya estaba puesta, amigos. Me sentía tan mal que dije, pues bueno, puedo quitar la aguja mientras mi amigo no me ve, pues para que no le pique el culo al profe. El problema fue que cuando pasé mi mano en el asiento, no encontré la aguja y dije, puta madre, ya se perdió. No me detuve mucho a buscar la aguja, puesto que el profesor ya venía. Lo veíamos cerca de la puerta. Entonces, pues no nos quedó de otra más que sentarnos. Y mientras me senté al chile, en todo momento estuve pensando lo peor, güey. Dije, güey, no solamente le puede picar una nalga. Se los dejo a su imaginación, o sea, ¿qué otra parte le puede picar? Cierren sus ojos y recuerden qué tenemos atrás. Solamente piensen dónde puede entrar esa aguja, güey. Así se las dejo. Y dije, puta madre, güey. Y lo peor de todo es que no pensé en lo peor que era, güey, nos van a expulsar. Pero ni pedo, güey. Mientras yo estaba pensando todo eso, el profesor ya estaba dentro del salón. Y el profesor iba en camino a sentarse a su silla. Y obviamente yo cambié de planes y lo quise salvar. Ahora yo quiero salvar al profesor, quiero salvar a Fox. Entonces, para evitar que se siente, yo recuerdo haberle dicho, profe. El profe voltea. Profe, ¿puede venir? Es que no le entendí a esta parte del libro. Lo hice para ganar tiempo. Así que el profesor se alejó del escritorio y se acercó hacia mí. Lo cual, ahora que lo pienso fríamente, no le encuentro el sentido, ya que nadie más iba a quitar la aguja, güey. No sé qué pasó por mi cabeza, pero no sirvió para nada lo que hice, güey. Ese hechizo no funcionó. Y el profesor, después de explicarse, ahora sí, se dirigió a su escritorio y pues llegó lo inevitable, amigos. El profesor se estaba sentando lentamente. Bueno, no lentamente, le estoy haciendo la mamada, pero yo vi como el profesor ya procedió a sentarse en la silla con el alfiler. Y yo como de película, güey, nomás me tapaba los ojitos y esperaba un grito. Se los juro, güey, se los juro. Esperaba un grito y que me expulsaran. O que nos expulsaran, güey. A huevo eso pensaba. Yo solamente lo estaba viendo desde mi lugar y dije, pues ya ni pedo, pobre profesor, se le va a enterrar una aguja en el culo. Y el profesor seguía sentándose y sentándose y sentándose hasta que se sentó completamente. Y me sorprendí, güey. O sea, dije, ¿qué pedo? O sea, el profesor, amigos, no gritó. Y yo dije,
Ok, a lo mejor la aguja se cayó, hubiera sido lo mejor. O simplemente se la enterró y ni cuenta se dio. No tuve ni perra idea de lo que había pasado, pero no gritó el profesor. Pero lo más cagado viene aquí. Y es que luego que se sentó el profe, rápidamente se pone de pie. Y ahí fue cuando dije, ahora sí, llámame, ya sintió la aguja. El profesor simplemente dijo, es que Fox era muy poco expresivo. Dijo, voy al baño. La verga. Y me quedé más confundido, dije, pues a lo mejor sí le picó el culo, pero no quiso gritar. No sé, güey. El punto es que obviamente aproveché que el profesor se salió del salón y fui al escritorio, específicamente en la silla, para buscar el alfiler y lo encontré. El alfiler sí estaba puesto, amigos. El punto es que obviamente lo quité. Se acerca a mi amigo Chuy y le digo, güey, ¿viste lo que pasó? Y me dijo, sí, ¿qué pedo? No dijo nada. Y yo ya sé. Pero bueno, ya le quitamos el alfiler. Solamente que, güey, es que neta, como que no nos sentíamos satisfechos, güey. Queríamos que algo pasara, así que recuerden que al principio les dije que ese día estaba nublado. Pues bueno, estaba un vidrio empañado y como el escritorio estaba al lado de una ventana, mi compa Chuy le pone allí en la ventana, Fox es culo. Así nomás, güey, o sea, pinche insulto gratuito, güey. Fox es culo, decía la ventana. Y ya de nuevo vemos que el profe se va a acercar y nosotros nos sentamos en nuestro lugar sin que nos viera. Llegó el profesor, se sentó en su lugar y volteó a la derecha y vio la ventana que dijo y vio la ventana que decía Fox culo y no dijo nada. Pinche Fox. Todo salió bien, creo yo. Aún sigo con la duda. ¿La aguja habrá picado el culo de Fox o no? Nunca lo sabremos. ¿Ustedes qué creen? Oigan, amigos, espérense. Y hablando de Fox, me acabo de dar cuenta que Fox, el original, el presidente, expresidente, vende saludos, güey. Ajá, como culo, güey. No más que este vato cobra $300, güey. Y a lo que voy con esto es que, si ustedes quieren, se me ocurrió que no sé, güey, chingue su madre. ¿Podría yo comprar un saludo de Vicente Fox para que nos salude a todos nosotros? El problema, aquí está el pero, es que está bien caro, amigos. Y me la rifo, me la voy a rifar, pero se me haría justo, no sé, si llegamos a los 300,000 seguidores en mi Instagram. Digo, mira, no sé cuánta gente vea este video, pero a huevo más de 100,000 personas nuevas y lo están viendo. Así que nada te cuesta ir a mi Instagram, dejar tu follow, porque aparte pues pongo cosas chidas. Ok, aquí sí nos pasamos de verga. Pero, güey, recuerden, fue hace mucho, güey, no fue reciente. A ver, yo era muy raro que socializara en la secundaria. Realmente nunca salí de mi bolita de amigos. Siempre he estado con los mismos hasta la fecha. Pero lo que voy con esto es que cuando mi grupito de amigos quiere meter a alguien más o simplemente me quieren presentar a alguien, pues excelente. Tampoco soy antisocial. Me presentaban gente, pero es lo de menos. A lo que voy es que de toda la gente que me presentaron, puta madre, de toda la gente que me presentaron, llegó un ser humano llamado, voy a decir su nombre porque creo que al chile no tiene internet el güey. Llegó a mi vida Eric. Aquí lo curioso es que me di cuenta que Eric es, o era, no sé si siga vivo incluso, pero que es, o era, de una religión muy conservadora. Que me sé el nombre de la religión, pero no lo voy a decir, ¿verdad? No vaya a haber a alguien escuchando, pero pues sí. Y Eric era igual que yo, solo que de otra religión. Era igual de reservado, pero él, al juntarse con mis compas, que son algo aventados, picarones, pues, es que, ¿cómo lo puedo decir, güey, sin que suene agresivo? Pero bueno, para no hacerles el pedo largo, no sé cómo un día estábamos juntos en bolita platicando y salió el tema de ver porno, así tal cual, güey. Estábamos platicando de que, Luis, o sea, yo, ¿has visto porno? Y yo de que no, que sí. ¿Quién no, güey? ¿Tú qué me estás escuchando, güey? A lo mejor están tus papás al lado, pero ya diles de una vez que también has visto porno, güey, ya. Y tus papás también, que no sea... Güey, es normal, no hay pedo. Yo preguntaba a mis compas, ¿tú ya has visto porno y así? Y mis compas, nada, que sí. Todos dijeron que sí, güey. Lo curioso es que al preguntarle a Eric, hey, Eric, ¿has visto porno? Eric respondió con mucha seriedad y hasta con enojo que no. A lo cual obviamente nadie le creyó. Le dijimos, no mames, Eric, ¿cómo no has visto porno, güey? Y luego ya nos explica lo que les dije. Nos dijo muy serios de que no, la verdad yo no veo eso porque mis papás y mi religión no me lo permiten. Y todos de, ay, no mames. Entonces, acto seguido, nosotros como buenos amigos invitamos a Eric a ver porno. Así que un amigo saca su celular, pone un video de X Hamster
¿Qué, güey? ¿La conoces o por qué te ríes? Y al mostrárselo a Eric, este vato, güey, se paniquea, se asusta. Hagan de cuenta que es como si le hubieran puesto el video del exorcista, güey. Salta el güey y dice, no. Y el vato quería escapar, güey. Iba a salir corriendo, pero mis amigos lo agarraron de que, güey, vas a ver porno. Ay, qué ojete. El vato, no, por favor, güey. Cerraba los ojos y yo de mamón junto con otro compa se los abríamos, güey, para que viera. Pero bueno, al final todo fue en vano porque Eric sí traía al güey y logró escapar y se nos fue de las manos. Pero bueno, tarde o temprano haremos que vea porno. Y luego pasaron unas buenas semanas, porque el vato ya no nos hablaba por obvias razones. Pero un día nos le acercamos, o se acercó, no sé, y lo invitamos a que fuera a una carne asada con nosotros. Vaya, para comer, jugar y pasarla chido. A lo que Eric dijo, suena bien, y fue a la carne asada. No me acuerdo cuánto tiempo pasó, creo que fue ese fin de semana. El punto es que fue en la casa de un amigo. Ya habíamos llegado todos, ahí estaba Eric, estaba feliz el cabrón. Eric dice, pues saquen el Xbox, ¿no? Vamos a jugar. Y así fue, güey, así fue. Todos se sentaron en el sillón y estaban esperando a que mi compa y que yo conectáramos el Xbox a la televisión, nos estábamos tardando, pero fue porque en realidad no estábamos conectando ningún Xbox. Mientras estábamos acomodando los cables, le dije a mi compa, güey, vamos a poner porno en la tele para que Eric vea, güey. Y mi compa, sí, güey, sí, vamos a hacerlo. Entonces, güey, pues conectamos el celular. Pues ya saben, abrimos un video de eso. Y cállate, güey, a la verga, pinche Eric, güey. Y antes les dije que vio al exorcista y saltó, güey. Ahora hagan de cuenta que vio ¿a quién? Hagan de cuenta que vio un pinche video de y saltó del pinche susto y del asco, güey, a la verga. Y pues obviamente se enojó de que no mames, y pues se fue. Y esa fue la última vez que vi a Eric en mi vida. Saludos, Eric. A ver, vean toda su pantalla. Todos sabemos lo que es esto, ¿verdad? En algunos lugares de México se les llama camión, en otros microbús, pecero, en donde vivo se le dice combi, pero generalmente se le conoce como transporte público. Y este tipo de transporte era el que todos, o al menos la mayoría, porque no va a salir el pinche mamoncito a decir, ay no, yo me iba en Uber, chingas a tu madre. Era y es el medio de transporte que muchos estudiantes de secundaria utilizan para llegar a sus casas, a la escuela, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Y a lo que voy con esto es que, pues, güey, no me van a dejar mentir. Si tú te has subido a un camión y ves que güeyes de la secundaria se van a subir, puta, güey, ya sabes lo que te espera porque es un caos, güey. Me atrevo a decir, y vaya que se los digo yo, que los alumnos de secundaria son el peor tipo de pasajeros que se puede subir a un camión, güey, de verdad. ¿Por qué, Luis? Yo nunca me he subido a un camión. Soy gay. Pues bueno, porque en primera pinche camión se llena bastante, güey. Se satura así de gente, verga, güey, no puedes ni respirar. Y encima están todos gritando y que jugando, otros traen música, otros están molestando a los pasajeros con zapes, aventando cosas. Verga, güey, no les miento, de verdad no les estoy mintiendo. Aunque aquí yo sí me excluyo, yo nunca fui de esos. Al contrario, siempre que molestaban a la demás gente yo era de no los conozco porque es cagante, güey. Pero no sé por qué les digo esto, porque ya que la historia no tiene nada que ver con pasajeros, güey, sino que con choferes, güey. Y de una vez, perdónenme, al chile sí me mamé. Y no quiero que lo que voy a decir lo tomen de ejemplo, ¿va? Pero también recuerden, fue hace 7 años, verga, 7 años. Eran tiempos diferentes. Tanto así que en ese entonces, me acuerdo bien, el camión costaba 5 pesos, güey. 5 pesos. Y para que vean la diferencia, hoy en día, si no me equivoco, cuesta 17 pesos. Casi el dólar, güey, no mames. Y pues uno como estudiante tiene el dinero contado, güey. Las moneditas valen bastante y obviamente las quieres cuidar, güey. Y los que nos íbamos en camión, gastábamos bastante en transporte. Del dinero que nos daban en la semana, gran parte se iba en la combi. Entonces, junto con un amigo, un día estábamos en Facebook y vimos una publicación la cual nos inspiró a hacer esto. Y a lo mejor ustedes la han visto. Es lo peor de todo, güey. Existe una manera para ahorrarte el pasaje y es, bueno, existía, creo que ya está parchado ese truco. Lo que hacía con mi amigo era, como costaba 5 pesos el camión, ok, agarrábamos 2 monedas de 1 peso, las poníamos en filita y en medio las otras 3 monedas de a peso no las poníamos. Poníamos tuercas. Bueno, no sé si se llama
llamen tuercas, pero les voy a dejar en pantalla esta madre, no sé cómo se llame. Pero es esa cosa que si la ves de perfil, pues parece una moneda, porque tiene el mismo grosor. Y bueno, poníamos una moneda de a peso, una tuerca, otra tuerca y otra moneda de a peso. Las juntábamos y les amarrábamos cinta adhesiva, güey. Y daba la vista de que eran 5 pesos. No lo hagan, güey. Entonces, siempre que terminaban las clases, pues era momento de esperar el camión. Y yo me iba con mi amigo, el cual, cuando veíamos que se acercaba el camión, yo en lo personal me asustaba. Mi corazón estaba latiendo y latiendo y latiendo y latiendo porque, pues güey, no mames. Pensaba, verga, güey, el chofer se puede dar cuenta que le estoy pagando con tuercas y se va a enojar y quién sabe si me pegue, no sé. Así que, por si esto llegara a pasar, yo en mi bolsillo izquierdo tenía una moneda de 5 pesos real, güey. Les digo, en caso de que el chofer dijera, no mames, esto no es dinero real, yo le dijera, perdón, aquí está la moneda y ya, adiós. Pero, para mi sorpresa, amigos, los choferes nunca se dieron cuenta, güey. Wow. Y bueno, aparte, no es como que lo haya hecho todos los días. Ahí les va. Obviamente me sentía mal, sentía culpa. Lo dejé hacer muy rápido. Si les soy sincero, solamente lo hice como unas 10 veces. Son poquitas, cabrón. Yo me subí al camión como unas 100 veces al año por lo de la escuela, no sé. Y 10 pues no son tantas, güey. Y ustedes pensarán, pinche Luis mamón, güey, no hay necesidad de que hagas eso. Ahí sí te voy a corregir. Sí había necesidad, cabrón. Güey, te ahorrabas 3 pesos al día. Haz esta pendejada una semana, güey. Te ahorras 15 pesos, güey. Te podías comprar un gansito. Pero no lo hagan, güey. Güey, creo que es necesario que me aviente un video especialmente de historias de profesores, porque hay bastantes. Y si las meto en este video, nunca voy a acabar. No sé, si ustedes quieren ver ese video, dejen un like para ver si quieren, porque a lo mejor y no quieren. Pero bueno, permítanme este pequeño espacio, no me voy a tardar, porque estamos en historias chiquititas. Y es que yo tenía, espero que siga vivo, tenía un profesor que era famoso, o al menos eso nos decía, porque entre clase platicábamos con él y el vato nos decía que era luchador, o es, no sé, y que lo apodaban el Pingüino. Y nosotros de... pues con madre, ¿no? Todos tenemos un pasado, güey. Y eso hubiera quedado ahí, de verdad. Ahí hubiera terminado todo, pero de no ser por... Ay, güey. Creo que fue Chuy el que descubrió esto. Y al chile, qué bueno que hice el video de Verdad o Shot. Vayan a verlo, porque ahí les presento a mis amigos, los cuales menciono en estas historias de la secundaria. El punto es que Chuy, creo que fue él o Rodrigo, no sé quién fue, pero llegó y me dijo, güey, encontré al profesor en YouTube. Y yo de... chinga. Y sí, me pasó su celular y me enseñó un video donde literalmente mi profesor de educación física es un superhéroe. No me tienes que creer, de verdad. Y tampoco te invito a que te lo imagines, porque el video existe. ¡Órale, cabrón! ¡Párate! Es una joya, se las dejo en la descripción, amigos. Y no es promoción. Ese video, para que vean, lo subieron en el 2006, güey. Posiblemente todavía ni nacías, güey. Y mi profesor ya era un héroe. Dime tú qué has hecho. La venganza es mala, pero es buena si te libras de ella. Miren, amigos, lo que pasa es que, ya saben, en todos los grupos, en todos los salones, no puede faltar el típico grupito de amigos molestos. No entran ni en la categoría de graciosos, güey. Simplemente son molestos. Y esta historia los involucra a ellos, ya que en mi salón, cada vez que se iba cualquier profesor, esta bolita de alumnos se juntaban y hacían desmadre. Ok, está bien, te la paso, todos lo hacemos, pero creo yo que ya empieza a ser molesto cuando se meten contigo, güey. O sea, cuando te tocan los huevos, es molesto, güey. Se preguntarán qué es lo que hacía esta gente. Pues bueno, simplemente hacían algo llamado el arrimón de la muerte. Sí, güey, el arrimón de la muerte, que consta en lo siguiente. A lo mejor alguien ya sabe, o a lo mejor ya se lo están imaginando, pero voy a explicar como si nadie supiera. Creo que aquí todos sabemos lo que es un arrimón, y si no, pues... consta en agarrar a una persona, tiene que ser hombre, porque si es mujer, ahí ya está mal. Ver a un hombre, agarrarlo desprevenido, y es el arte de rozar tu pito en sus nalgas. Yo no hacía esto, güey, pero puta, güey, en la secundaria, no sé si nomás en la mía, pero hacían mucho eso. Eso es un arrimón, pero el arrimón de la muerte, se los debo aplaudir, sí está más cabrón, porque tenías que encontrar a la persona despistada y tú agarrabas impulso, lo agarrabas de la cintura, te la arrimabas y... lo cargabas, güey. Era un arrimón doloroso, el cual, pues sí, como escucharon, me lo llegaron a hacer una vez. Y les digo, ok, güey, está bien. Una vez, está bien, es desmadre. Pero luego esa bolita me lo hizo 2 veces, luego 3. No se crean, no fue toda la bolita. Fue un güey en específico, un güey que dije, ay, hijo de la verga. Está bien, güey, está bien. Pero ya fueron 2, 3. Dije, ok,
esto ya está mal. Porque yo entiendo que se tiene que hacer 1 o 2 veces, pues para que no se nos acumule, ¿verdad? A los hombres, pero ya 3, 4, 5 veces ya está mal, güey. Uy, espérense, esa bolita no solamente era reconocida por hacer los arrimones de la muerte, sino que también estos vatos escondían mochilas en el salón, en los baños, en el patio, por mamones, güey. Les digo, creo que lo divertido deja de ser divertido cuando molestas a alguien. Cuando te metes con alguien, ya no da risa. Y sí, digo esto porque también me escondieron la mochila. Pero bueno, llegó un día en el cual había que ponerle un fin a eso. Así que mi bolita de amigos, los LML, entramos en acción y dijimos, a ver, güey, hay que hacer venganza. O sea, era como una guerra campal, güey, porque mi grupito de amigos estaba en mi salón y el otro grupito estaba en el mismo salón. Era una mamada, pero bueno. Dijimos, tenemos que hacerles algo para que le bajen a su pedo. Siempre que digo eso termina mal. Entonces recuerdo, para no hacer el pedo tan largo, sonó el timbre de recreo y todos se fueron del salón. Estaba solo. Mi grupito de amigos, los LML y yo estábamos afuera del salón y de pura casualidad, creo yo, o sea, ni siquiera lo planeamos. Volteamos al salón y vimos las mochilas de este grupito castroso. Y dijimos, güey, vamos a agarrarlas y vamos a esconderlas. Y todos de que va, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así que entramos al salón y cambiamos de opinión. No sé, creo que este sí fui yo. Creo que esta sí me la atribuyo a mí, güey. De todo el grupito desmadroso, solamente agarré la mochila de un güey en específico. Sí, del güey que siempre me hacía el arrimón de la muerte. Hijo de su puta madre, agarré su mochila, güey. Y solamente esta, nadie más agarró otra. La agarramos, güey, acá como que tranquilo, que nadie nos viera. Y estando fuera del salón, amigos, no, hombre, güey, pinche mochila, güey, al suelo. Y empezamos a desquitar nuestro odio en la mochila de ese güey. Pero, güey, neta, pinche mochila contra el suelo. La abríamos, pinches libros a la verga, güey. También la arrastramos contra la tierra, güey. Nos la aventábamos como si fuera americano. Pobre mochila, güey. O sea, creo que sí exageramos un poco, ya que ellos solamente escondían mochilas y nosotros prácticamente le destruimos la suya. Pero todavía no termina este pedo. Seguíamos aterrándola y aterrándola y aterrándola hasta que esta persona que me hacía el arrimón, vamos a ponerle un nombre, creo que no se lo he puesto. Vamos a ponerle Ricardo. Es un nombre falso. Ricardo ve a lo lejos cómo tratamos de la verga su mochila y nos gritan, pendejos, o algo así, güey. El punto es que se acerca bien emputado y nos empuja, güey. Agarra su mochila y se va. Y nosotros de, ok. Caramba, puto. Todo hubiera estado bien hasta ahí, pero el pedo fue que vimos a Ricardo entrar a nuestro salón y agarró todas nuestras mochilas y se las llevó a dirección. Y ahí sí dijimos, eso no se vale. ¿Qué pasó? Ya valió verga, porque sonó el timbre y entramos a clase y pues no pudimos hacer nada, güey, porque no teníamos ni cuaderno, ni lápices, ni nada. Y Ricardo no había llegado. Dijimos, pues, ¿qué chingados pasó? Pero bueno, vamos a acelerar el tiempo y de repente vemos que entra a la puerta Ricardo, bien enojado, güey, con los ojos cristalinos acá, llorosos es la palabra, y nos dice, no me acuerdo quién habló, Chuy, Luis, les hablan en dirección, vayan. Y nosotros de, ok. Y pues sí, güey, nos pusimos de pie para ir a dirección. Lo peor de todo fue que cuando entramos a dirección, vimos a la directora súper enojada, o sea, con la mirada penetrante, güey, y nosotros de, verga. Y recuerdo que solamente suspiró y nos preguntó, ¿por qué? Y nosotros acá haciéndonos pendejos de que, ¿qué pasó? Y la directora saca la mochila que previamente enmierdamos y dijo, ¿por qué hicieron esto? Y pues todos nos quedamos callados, güey, porque nos chingaron. La directora dijo algo así como que esto está súper mal. Nos regañó con este tono de voz, más o menos. Bueno, no tan sexy el tono de voz. En el regaño nos empezó a decir de que no saben lo que le costó a los papás de esta persona comprar esta mochila. Tienen que valorar y tal, bla, bla, bla. Y remató diciendo, creo que los voy a suspender. Y ahí sí, fue donde me asusté y dije, no, así, güey, no. Fue como un impulso, güey, un tic de defenderme. Creo que todos los humanos, cada vez que nos atacan, solemos responder, solemos defendernos. Y mi defensa fue decir, no, Ricardo empezó. Así, güey. Y la directora dice, ¿por qué? Y yo de verga, pero güey, al chile mi cerebro no se rindió y empezó a dar respuestas bien vergas. Porque yo sí tenía miedo, pero mi cerebro no. ¿No les ha pasado? Bueno, así que la respuesta que le dio mi cerebro fue, es que Ricardo también esconde mochilas. Eso dije. Y la directora dijo, Luis, una cosa es esconder mochilas y la otra es hacer esto. Y ahí yo me di cuenta, como que la directora está de su lado.
ok. Así que tuve que encontrar otra manera de zafarme. Volvió a decir, los voy a suspender. Y de mis amigos, pues nadie dijo nada, güey. Ya ni yo, porque dije, verga. O sea, es inevitable, güey. Nos van a suspender. Al menos que dijera algo rápido que nos salvara a todos. Era la única manera. Y entonces lo que dije, o sea, literal es como que nadie. Luis, porque dijo la directora, los voy a suspender. Y yo, soy homofóbico. Espérense. Después de decir eso, todos me voltearon a ver confundido, como que... La directora dice, ¿qué dijiste, Luis? Y yo por dentro, chale, ya la cagué más. Pero espérense, ahora sí, el paréntesis chido es que, no es cierto, no lo soy. Fue una respuesta que dije por chingos de presión, güey. No soy homofóbico, güey, pero lo tuve que decir, güey. Verga, güey. Era 2015. Ahorita estaría funado, en ese entonces, pues no. Y la directora me dice, ¿y eso qué tiene que ver? A lo que yo respondo es que, déjele cuento, lo que pasa es que Ricardo a mí me está haciendo el arrimón de la muerte. Me valió verga, güey, y lo dije. Y la directora dice, el arrimón de la muerte. Obviamente confundida. Y yo le quise explicar de que sí, es cuando agarras a un hombre. Y la directora, sí sé qué es. Y me dijo después, como que se enojó, ¿y quién más te hizo eso? Y yo de... Y pues empecé a dar nombres, güey. Empecé a dar nombres de las personas que también hacían esas madres. Y dije, yo qué sé, me voy a sacar un nombre. No son nombres reales. No, fue Julio y Salvador. Así, X. Y luego la directora dice, bueno. Volteé a ver a alguien y dice, ve al salón de Julio y Salvador y tráemelos. Y yo de... la verga, estoy engrandeciendo este pedo. Y ya van por ellos y regresan. Y ahí estamos en dirección todos, güey, confundidos. Me atrevo a decir que lo logré porque le volteamos la jugada a Ricardo. Y ahora la directora estuvo en contra de Ricardo y sus amigos. Porque luego la directora le dijo a Ricardo, oye, pues voy a ocupar que vengan tus papás para hablar con ellos sobre lo que estás haciendo. Y yo por dentro, ¡huevo! Y Ricardo empieza a llorar, güey. Y empieza a decir, no, o sea, que no lo haga. Y mientras sucedía todo eso, pues la directora nos dijo, ustedes ya se pueden ir al salón. Y pues se quedó Ricardo ahí hablando con ella. Y dije, a la verga, güey, nos salimos con la nuestra. Y no soy homofóbico. En el salón de al lado, no recuerdo dónde estaba, pinche salón feo, había un alumno que no es porque yo sea ojete, pero no me voy a referir a él como amigo, ya que nunca lo fuimos. Solo fue un alumno que se cruzó en ese momento de mi vida estudiantil, como muchos, porque luego hay gente que dice, yo era amigo de Luis, estaba en la secundaria con él. No, güey. Este alumno se juntaba otra vez mucho con mis amigos y me tocó conocerlo. Y suena ojete, güey, pero a este sujeto lo apodamos, no sé si le sigan diciendo así, güey, el grandote pendejote, porque pues estaba muy alto y pues estaba pendejo. Pero esperen, o sea, el grandote pendejote no era una persona mala, no le hacía daño a nadie. Simplemente era una persona que hacía estupideces que molestaban. A ver, como por ejemplo, estábamos hablando, mi bolita de amigos y yo, y el grandote pendejote llegaba y te cargaba y te bajaba. Y luego también te daba de que sapecidos, como que jugando, ¿no? Pero como que... te vas hartando, ¿no? Y pues de ahí nace el apodo. Ahora sí ya me entienden. Tanto así, güey, que una vez hicimos un dibujo. Verga, a ver si lo encuentro. Hicimos un dibujo del grandote pendejote. Lo voy a buscar, no les prometo nada. A ver, amigos, aquí tengo bastantes cosas, de la secundaria, etcétera. Güey, tiene chingos de polvo. Uf, a ver si lo encuentro. Pero dejen buscarlo. No mames, güey. Ok, les fallé. No encontré el dibujo del grandote pendejote, pero mi amigo Jorge y yo en clases libres empezábamos a dibujar violines. Cuando le decía esto a mis seguidores pensaban que era juego, pero no. Amigos, después de más de 7 años conservo los dibujos de los piolines y se los voy a enseñar. Son piolines marihuanos con frases de amor, güey. Deberían ser coleccionables. Este piolín de por aquí es mi favorito porque tiene la cabeza muy redonda y dice, cada día te extraño menos. Violín. Y pues es un violín marihuano. También está este. Este es un taz que dice, yo mataré monstruos por ti. Una madre así no alcanzo a ver, pero no mames. Ey, también. ¿Qué verga es esto? No mames, güey. Un Bugs Bunny pisteando indio, güey. ¿Qué dice? Vente conmigo, mija. Güey, estábamos enfermos. No mames, güey. Un Speedy González rezándole a la Virgen de Guadalupe, güey. Pone, ampárame, morenita, para no dejar de ser veloz, please. Speedy González. Ok, y regresando al tema, no, pues no encontré el dibujo del grandote pendejote, pero ya se imaginarán el calibre que les manejamos. Voy a enmarcar estas madres, güey. No recuerdo cuál era el motivo de enseñarles un dibujo del grandote pendejote, pero bueno, es que en sí no tiene mucha historia ese güey. A lo que voy es lo que hicimos. Y es que un día súper random, de verdad, muy random, o sea, tanto así que ya nos habíamos graduado
de la secundaria, creo. Pasamos caminando fuera de nuestra ex secundaria en la noche y vimos una pared muy rayable. Éramos menores de edad, eso sí, todavía éramos menores. Pero, güey, es que no sé, güey, no sé el origen de esto. O sea, simplemente no sé a quién se le ocurrió. Alguien dijo, vamos a rayar, los policías me la pelan, atentamente el grandote pendejote. Así salió, güey, así. Y a todos nos pareció una buena idea. Y fuimos a conseguir una lata de spray y... sí, rayamos. Y hay fotografía de eso, güey. Ay, güey, no mames. Y también, como dato curioso, pasamos... puta, y bueno, yo pasé como 2 meses después por ahí y ya estaba tapado, ya no existe. Pero en esa pared alguna vez estuvo rayado, los policías me la pelan, atentamente el grandote pendejote. Ah, amigos, qué bonitas historias tiene este libro, y todavía faltan un vergo, güey. Así que pues bueno, amigos, no es ningún secreto. Si ustedes quieren que siga contando más historias, no olviden hacer las siguientes cosas: darle like al video, dejar un comentario y las 2 cosas más importantes: compartir el video y activar la campanita cuando te suscribas. Me puedes seguir en mis redes sociales y ahí tenemos contacto más directo. Y también, amigos, quiero anunciarles, ya tenemos grupo en Discord, amigos. Papelitos Bonitos se llama, ya está verificado y ahí simplemente te puedes meter, hablar, hacer amigos. Yo de vez en cuando entro ahí para cagarles el palo. Y también, amigos, voy a hacer directos en Twitch. Ah, la verga, van a estar con madre, amigos. Y les adelanto, evítenme la molestia de recordárselos después. No, amigos, no voy a dejar YouTube por hacer Twitch. Y les adelanto esto porque, pues sí, me tardan en subir videos, güey. Y los directos se podrían hacer casi todos los días. Y a lo mejor la gente, al verme casi todos los días en Twitch, han de pensar pendejamente, ah, ya dejó YouTube para hacer Twitch. No, güey, mientras saco videos puedo estar en vivo con ustedes. Vayan a seguirme, amigos, y creo que no tengo nada más que decir. Simplemente les quiero agradecer por seguirme apoyando. Ya somos 1.300.000 personas. Vamos a ver si cerramos el año con 1,5 millones. Wow. Sin nada más que decir, amigos, muchas gracias por su tiempo. Ahora sí, regresen a hacer tarea. Vean mis videos viejitos si quieren. Y me despido. Mi nombre es Luis. Los quiero bastante. Se me cuidan bastante. Chingón. Mira que envolvió JR en el game. Pasa el raps. No necesito ser T-Pain. Vlogs Paper es el que está matando la liga en el YouTube. Él es el que más domina. Tanta inspiración que escribiría un álbum, pero para dejarlo caer me pregunto si habrá algún cabrón que llegue así y le meta como Luis, o alguien que tenga como yo tanto la